El mes pasado tuvimos en el canal el fangame remake Sonic Rush Rerun, que busca hacer una reinterpretación del clásico juego del erizo de la Nintendo DS, agregando gráficos en HD, pantalla panorámica, entre otras bondades. Los encargados de este proyecto, el Team Rerun, nos mostraron un primer vistazo del título en el evento 6 2025, cuyo análisis y conclusiones lo puedes ver aquí arriba en la tarjeta para que entres en contexto. Ahora, coincidiendo con el 20 aniversario del estreno de Sonic Rush, ha salido una nueva demostración, añadiendo mucho contenido. De más está decir que ya lo probamos, y en el siguiente video te muestro mi opinión al respecto, por lo que, sin más preámbulo, comenzamos. Antes de comenzar, debo aclarar que, como siempre hacemos en esta clase de videos, nos centraremos en el contenido nuevo. Para un análisis más profundo, ya tienes el video anterior, como dijimos al principio. En cuanto al menú principal y las opciones, apenas hay cambios, solo una variación en la imagen que acompaña el modo Time Attack, que por cierto, sigue sin estar disponible. Seguimos pudiendo escoger entre Sonic y Blaze. Una vez hayamos seleccionado con quién jugar, pasamos a las novedades. Ahora ya no solo tenemos League Store como único escenario disponible, sino también el enfrentamiento contra el jefe de esta zona, X-Hammer Mega, además de una nueva etapa, Night Carnival, en su primer acto, con su respectivo enemigo de final de fase, X-Libra. Rift Store se mantiene prácticamente igual, con sus virtudes y defectos. Todavía nos seguimos encontrando enemigos de repente, y se sigue manteniendo esa estética low poly 2D. Aunque no sé si son cosas mías, pero pude notar más fluidez en las animaciones de los personajes, sobre todo a la hora de hacer acrobacias. Igualmente los movimientos se mantienen iguales, como el pisotón o el salto en pared. Pasamos al enfrentamiento con el jefe X-Hammer Mega, en donde debo decir que tenemos una de cal y otra de arena. Aunque el entorno visual y el acabado del jefe están muy buenos, las físicas me parecieron un tanto extrañas e inconsistentes. De pronto, un movimiento que te debería aplastar no te mata sino que solo te golpea, o viceversa. Igual pasa con la cabeza que rueda, aquí es mucho más difícil de saltar al contrario de la versión original. Otro punto que quiero destacar es que el combate es muy largo y tedioso, llegando a desesperar, sobre todo si te llegan a matar faltando poco para derrotarlo. Ahora veamos lo que todo el mundo estaba esperando, la etapa Night Carnival. Al igual que en el original, nos encontramos ante un escenario nocturno, con mucho colorido y luces. Se mantienen elementos como las cuerdas en donde nos balanceamos, los muelles que se cargan para darnos un gran salto, los engranajes en donde damos vuelta, las líneas para grindear, y esas luces que nos transportan si nos subimos en ellas. Una de las cosas que más me gustaban de esta fase en su entrega de DS era el tema musical, Ska Cha Cha. Aquí nos encontramos con una versión arreglada que, aunque no está nada mal, me quedo con la original. No obstante, no todo es color de rosa en esta etapa. Algunas mecánicas fallan, como las líneas de grindeo, que las luces transportadoras van demasiado rápido, dejándonos caer al vacío, o que si no llevamos suficiente velocidad, se hace muy difícil superar ciertas partes, además de otras cosas. Son detalles que se deben mejorar. Algo curioso es que nos encontramos con avisos que nos muestran otros fangames o juegos indies, como este, donde sale Sonic Horizons. El combate con el jefe de esta zona, X-Libra, está mucho mejor implementado. Gráficamente está muy bien, y la pelea no es tan cansina, aunque por momentos se puede poner caótica, pero nada de qué preocuparse, siendo esta la última novedad que trae esta nueva demostración. En definitiva, una buena forma de celebrar el 20 aniversario de Sonic Rush. En conclusión, el Team Rerun nos trae una actualización de su proyecto, que incluye una nueva etapa y enfrentamiento contra jefes,
que demuestra que el equipo sigue trabajando en este remake del Sonic Rush. Aunque aún hay detalles que pulir, lo enseñado deja ver que va por buen camino. Esperamos con ansias otra demostración. O, ¿por qué no? Ya el juego terminado. Le deseamos mucho éxito. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido esta nueva demo de Sonic Rush Rerun? ¿Te gusta cómo está quedando el remake? ¿También disfrutas escuchando Skachacha? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.